estar el día de hoy con ustedes y tenemos un programa muy interesante que creo que todos debemos de poner atención a este tema, que es la discriminación, y para eso está aquí el licenciado Jesús Garfias, que me va a ayudar para que vayamos comprendiendo lo que es en realidad la discriminación. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ingrid, agradeciéndote de antemano, como siempre, el espacio que nos brindas para poder exponer temas que son importantes para la sociedad, que son importantes de que los tengamos en cuenta, de conocerlos, pero aparte de todo difundirlos, porque es un tema que nos afecta a todos y que al final del día como sociedad nos incluye y debemos de tenerlo muy en cuenta. Claro, lo que es importante, bueno, lo que vamos a tratarse el día de hoy es que todos comprendamos lo que es la palabra, ¿no? Porque el término es un término que se ha usado mucho, pero creo que lo malinterpretamos en muchos casos y lo confundimos con el victimismo, ¿no? Así es. Mira, mucho de lo que pasa con la discriminación es la segregación o la separación, es decir, discriminar significa separar, hacer un trato diferencial sobre una persona por sus características físicas o sobre un grupo específico que históricamente se ha considerado como discriminado o que históricamente no se ha considerado como del mismo nivel al que el común de la gente lo tenemos como claro, básicamente. A lo mejor eso tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Nos da mucho por hacer eso, ¿no? Dividir, separar, ver de menos, o sea, incluso hasta en las familias, ¿no? Porque la discriminación pasa hasta dentro del mismo núcleo familiar. Claro. Fíjate que muchas veces, sin querer, porque son conductas que no nos damos cuenta, sin querer hacemos separaciones, diferenciaciones, y fíjate que normalmente estigmatizamos a las personas, las clasificamos, el ser humano tiene la costumbre de que todo lo clasifica, todo lo quiere ordenar, ordena el mundo, y dice, bueno, como lo voy a ordenar, tú eres de tez blanca, tú eres de tez morena, tú eres esto, y aparte les pone un valor a cada cosa. Exacto, ¿no? Porque tal vez dividirlo no sería tan malo, pero lo malo está cuando le ponemos ese valor, más, menos y así para abajo, ¿no? Sí, y fíjate que reiteradamente en nuestro país hemos visto por costumbre que se da este tipo de acciones. Clasificamos grupo étnico, grupo personas que están embarazadas, personas, niños, lo que sea, y lo vamos separando y lo vamos ordenando. Simplemente ahorita con el tema de la influenza, que está muy, muy de moda, dicen, el grupo que es vulnerable y que se debe de vacunar. Y Así entonces es. ya consideran que son personas que, bueno, por razones físicas tienen una tendencia a que el problema se acentúe más y pudieran estar en mayor riesgo. Pero ahí ya simplemente estás clasificando. Exactamente, y algo que señalas que es muy importante. Además, clasificamos y maleducamos porque decimos, es un grupo vulnerable y nos quedamos con esa idea. Ajá. No solamente de que es un grupo vulnerable para la enfermedad o para el virus o demás. Señalamos, es un grupo vulnerable para todo lo que haga, ya es vulnerable. Entonces ya lo clasificamos y maleducamos con esos términos a los niños. Ajá. Entonces, un niño que crece con ese concepto, con esa educación, ya ve a una persona de la tercera edad y dice, es vulnerable, o son de los grupos que menos valen. Porque eso es lo que hacemos, darle una valía distinta a lo que realmente es. Sí, fíjate que interesante, ahí empieza la discriminación en forma muy inocente, desde los medios de comunicación, y nosotros en las familias no sabemos usar los términos correctamente y así darles es. Los valores a los niños para que puedan manejar esto, ¿no? Fíjate que no es un consuelo, pero a nivel de México, no es un consuelo que nos dé gusto, pero realmente no es una situación como a nivel internacional. A nivel internacional hemos visto genocidios por la discriminación. Claro. Tenemos el caso de Ruanda, en donde un grupo de los Tutsis contra los Hutus se pelean entre ellos, generan grupos de odio y entre ellos chocan. ¿Y qué pasó? Pues se generó un genocidio que a nivel mundial ha sido condenado en muchos lugares, ¿no? Y es discriminación. Claro. Y nosotros tal vez no hemos llegado a esos grados, pero sí la tenemos. Mira, es que normalmente cuando nosotros no sabemos qué es la discriminación, la dejamos pasar. Si nosotros no ocupamos una rampa, entonces realmente a mí no me interesa, porque yo no la ocupo. Si yo no tengo una ascendencia de tez morena, pues no me preocupa porque no soy moreno. Entonces nos vamos quitando como las cosas que no nos perjudican. Al final del día tendríamos que ser un poco más analíticos y ver qué es lo que perjudica como sociedad para combatir y luchar en contra de ella. Fíjate, hagamos un ejercicio de reflexión que podríamos poner. Decimos que en México no somos discriminatorios, que en México somos un país cálido que recibe a todos, pero la pregunta sería, si llegara a vivir en mi calle, en mi colonia, una persona con una preferencia sexual distinta, ¿lo aceptaríamos? Exacto. ¿Lo veríamos bien? Escuela con tus hijos. ¿Lo veríamos bien? Una persona con VIH que estuviera cerca de nuestros hijos, ¿veríamos bien que estuviera cerca? Realmente no. Entonces esa calidez que tanto presumimos solamente es en lo que nos conviene, en lo que nosotros consideramos que es real. Lo que no,
Entonces eso ya pasa a segundo plano, ya no me conviene que una persona de preferencia sexual distinta se acerque a mi hijo, entonces en ese momento pongo una barrera, en ese momento empiezo a discriminar, en ese momento empiezo a hacer menos a una persona porque no está en el nivel ni consideramos que tenga la misma valía que nosotros. Ese es un momento en el cual surge una discriminación. Y todo esa gama de prejuicios que tienes en función de esas personas que tú estás discriminando, así completito se lo pasas a los hijos. Claro. Y vamos de generación en generación, donde ellos además no solo se quedan con los que tú le pasaste, sino lo que van adquiriendo, que también lo ven en los medios de comunicación, en películas, en lo que sea, y ya pues son como la versión recargada de lo que ya llevaba, ¿no? Fíjate que al final del día entendemos la discriminación como un fenómeno cultural, un fenómeno que se aprende. No es espontáneo, o sea, nadie nace discriminando, sino a lo largo que vamos aprendiendo y vamos viviendo en la sociedad, nos damos cuenta de qué conductas son discriminatorias y las vamos repitiendo. Claro. Las vamos haciendo, y cada vez con mayor violencia. El caso del bullying, hago una discriminación en contra de un niño de tez morena que tenga sobrepeso, y en ese momento, además de la discriminación, vamos a encontrar que existe la violencia psicológica, la violencia física, y ahí es cuando nos damos cuenta de la gravedad de las cosas. Y este tema del bullying, que es un tema que yo creo que preocupa a todos los que somos padres y que estamos viendo crecer, y que comentábamos antes de entrar que es muy, muy difícil determinarlo, ¿no? Es decir, bueno, sí, el niño está siendo víctima de agresión, pero muchas veces la misma escuela impide que se puedan establecer mecanismos. Claro, y ¿no? Fíjate que una cosa bien importante, las escuelas deben de prevenir y evitar a toda costa actos de bullying. Ellos son los responsables de nuestros hijos en el momento de que los dejas en la puerta de la escuela, ellos son los responsables y tienen por todos los medios de evitar que los niños sufran este tipo de violencia, que al final del día es eso, es una violencia. Es una violencia y puede llegar a límites que no medimos porque nosotros tal vez no estamos dentro de la escuela, pero aquellos que hemos sido docentes y que hemos estado en una escuela hemos visto lo que puede llegar a ser, claro. lo insistente que es sobre un niño a veces ese maltrato. Y mira, un ejemplo claro lo hemos visto en las redes sociales, mucha gente que se ha suicidado en vivo porque ha sufrido bullying en la escuela. Afortunadamente todavía en nuestro país no llegamos a esos extremos y esperemos que no lleguemos, pero la realidad es que si no empezamos a atacar estas conductas discriminatorias y les enseñamos a los niños que no son conductas que sean buenas para esta sociedad, no podremos jamás cambiar ese tipo de acciones y cada vez se van empeorando y más violentas cada vez. Fíjate que son fenómenos que son psicológicos, pero que tendrías que atacarlos desde la perspectiva legal. Claro. O sea, y ya ambas partes tienen que trabajar porque, por ejemplo, en la escuela, lo que a mí me tocó vivir con los niños es que un niño empieza a hacer ciertas acciones que provocan el enojo de otros. Claro. Ese niño se gana el que lo empiecen a molestar. Pero empiezan dos y después es como una especie de fenómeno de resonancia. Es una bola de nieve que va creciendo conforme va pasando el tiempo. Los que no pelaban antes o no se involucraban en ese asunto empiezan a ser parte del mecanismo y a molestar cuando tú dices, oye, es que este otro niño era súper tranquilo, ¿por qué ahora está molestando? ¿Por qué ahora está teniendo actos discriminatorios para un niño que ni siquiera le hablaba? Claro, es que es el empoderamiento de las masas. Se unen a un grupo, empiezan a crecer y ellos mismos se dan valor y algo que ellos solos no harían, si están con el grupo, evidentemente van, atacan, lo hacen, lo empiezan a hacer, le colaboran y finalmente vuelve a lo mismo, va creciendo de algo que podríamos haber evitado. De plano, lo dejamos crecer y cuando nos damos cuenta ya es un problema gigantesco. Sí, que a lo mejor una dinámica bien llevada por maestros y psicólogos de la escuela se podría frenar en los inicios. Claro. Que es donde no se debe de permitir, como tú dices, una bola de nieve. Si al principio yo la detengo no pasa nada, pero si la dejo correr es una avalancha completa. Así es. Y es que finalmente volvemos a lo mismo, son conductas aprendidas, son conductas que normalmente les pasamos a nuestros hijos para que ellos las vean. Te voy a poner otro ejemplo claro. Una persona que sea de tez blanca, que tenga un poder económico, digamos, nivel medio o alto, puede accesar a cualquier lado. Pero pongamos el ejemplo que por mala suerte, y no porque sea cierto, pero una persona de tez morena, que no tenga el potencial económico que el de tez blanca, se enfrentan a parámetros totalmente distintos, en donde ni siquiera pueden competir, aún teniendo las características, las mismas características, los mismos conocimientos. Tez blanca, tez morena, ya está tronado. Sí, solo un aspecto físico es lo que va a determinar si tienes éxito en la vida o no. Claro, ahora nuestro país
originalmente y étnicamente es de tez morena. Claro, eso es lo aberrante. O sea, nos estamos hasta autosaboteando. Sí, nos estamos metiendo autogol con nuestra misma gente, nuestra misma sangre la estamos rechazando por el tipo de color de piel, ¿no? Que eso sí es, pues da pena. ¿Esto de discriminación sería también lo que pasa en los estadios de fútbol? ¿O eso es un solo agresión? Cuando empieza esta violencia entre los grupos que apoyan a uno y otro equipo. Eso es violencia. Eso es violencia. No hay discriminación. Pues es que realmente ahí no se priva de los derechos de nada. O sea, ahí realmente se están peleando entre ellos por defender sus colores, se atacan entre ellos, pero no hay un ataque directo o no hay una discriminación directa por ser determinado. Encontramos en la porra gente con sobrepeso, gente tez blanca, tez morena, o sea, no hay una discriminación directa. Eso como que a veces los insultos van muy a tomar aspectos del partido o de las fallas de los jugadores o cosas así, entonces bueno, es que no todos los equipos son tan buenos también, claro, ¿no? O sea, y es así es. Y al final debe entender que es un partido de fútbol, no es otra cosa más que un punto de distracción, es para divertirse, es para estar ahí y nada más, no es para agredir, no es para violentar, más sin en cambio lo vemos, muchos de los niños están ahí presentes y ven que su papá agrede a una persona, agrede a un futbolista, agrede al árbitro. ¿Qué va a aprender el niño? Pues va a aprender a hacerlo, lo va a hacer la siguiente vez que él vaya o cuando él más adelante vaya con sus hijos. ¿Qué va a hacer? Exactamente las conductas que aprendió del papá. Entonces va algún mensaje para todos los que somos padres de que eduquen a sus hijos porque todo lo que hagan ellos lo van a repetir. Claro. Y si ellos llegan con comentarios de sus compañeros de la oficina donde precisamente tienen este tipo de discriminación, es que no le van a dar el puesto porque es moreno. Claro, ese es racismo. Ya empiezan a sembrar la semilla en el niño de así, claro, el día que el niño sea grande, va a decir, a ningún moreno le puedo dar un cargo importante. Claro. O si él mismo es de tez morena, cuando él aspire crece con una... Va a decir, bueno, yo no puedo aspirar a un cargo más porque soy moreno. Yo no puedo llegar a manejar una empresa porque soy moreno. Entonces ya existe psicológicamente un ataque hacia el niño, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un corte. Si tienen algún comentario, pregunta, nos pueden entrar en el chat en vivo para preguntarnos o hacernos cualquier observación de este tema que es muy interesante y bastante denso. No creo que se puede abarcar en un solo programa, claro, porque definitivamente hay 1000 variables de esto. Pero pues por ahora vamos a ir a un corte y regresamos.